Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de una herramienta que viene integrada en Windows 10 que nos va a servir para la detección y corrección de errores que haya en los discos duros. Aunque les comento que en este sistema operativo, en la mayoría de los casos no va a ser necesario usar casi esta herramienta, ya que Windows 10 revisa periódicamente los sectores dañados que puedan tener los discos duros y además de eso realiza el mantenimiento que sea necesario. Pero va a haber ciertas ocasiones en las que, por ejemplo, si tú llegas a considerar que este sistema operativo no ha detectado los errores que se puedan estar presentando en el disco duro, puedes usar esta herramienta. Bueno, entonces voy a comenzar. Hay diferentes maneras en las que podemos acceder a esta herramienta. Una de ellas es primero abrir el explorador de archivos. Para eso utilizo el atajo. Puedo hacerlo directamente aquí o utilizando el atajo de las teclas Windows E. Bueno, Windows y al mismo tiempo la tecla E. Y lo que hacemos es simplemente nos vamos a esta parte donde dice este equipo, pues damos clic y vemos que la única unidad que tengo es esta, la unidad C, pero tú puedes tener más de una y pueden estar nombradas con diferentes letras del alfabeto. De igual manera puedes tener otros dispositivos como por ejemplo alguna USB, etcétera. Bueno, lo que vamos a hacer, esta es la manera 1 de poder acceder a esta herramienta de detección y corrección de errores en el disco duro. Le damos clic derecho en la unidad que queremos analizar, propiedades. Luego de esto vamos a irnos a la opción donde dice herramientas. Y después de esto vamos a elegir la opción de comprobar en esta herramienta de comprobación de errores. Dice aquí que no es necesario examinar esta unidad. Dice que no se encontraron errores en esta unidad. Bueno, si te llega a aparecer este error es porque no se han detectado errores, pero si tú pese a esto quieres hacer de cualquier manera la comprobación, lo puedes hacer, es decir, lo puedes hacer. Una vez que tú pulses examinar la unidad, la computadora se va a poner a revisar el disco duro y a comprobar a ver si hay errores. Si se llegan a encontrar algunos fallos, te va a pedir posiblemente que reinicies el equipo. Esta es la manera número 1 de poder hacer este análisis, pero hay otras maneras. Voy a cerrar esto. Otra manera es con el comando siguiente. Me voy a ir al escritorio, utilizo la combinación de teclas Windows D y lo siguiente que voy a hacer, bueno, voy a abrir la ventana ejecutar con la combinación de teclas Windows R y vamos a poner lo siguiente: CMD, pero si nosotros ejecutamos lo siguiente, nos va a abrir la consola CMD, pero nosotros necesitamos que esté ejecutada como administrador. Aquí pues tengo un acceso directo de la consola CMD. Te recomiendo mucho haber visto los videos anteriores y pues acceso directo ya está predeterminado para que se ejecute como administrador. En propiedades simplemente nosotros en la opción donde dice opciones avanzadas, ahí tengo elegida la opción ejecutar como administrador, así que simplemente al darle clic ya se ejecuta como administrador. Y es importante ejecutarlo de este modo ya que este comando necesita de los privilegios de administrador y aquí vemos que dice. Entonces vamos a utilizar el comando chkdsk, vamos a dar un espacio diagonal, letra F y elegimos, en este caso yo tengo la unidad C, pero puede ser que tú tengas alguna otra letra de alguna otra unidad que tengas de almacenamiento, como alguna USB o un disco duro que tengas de manera secundaria. En mi caso es unidad C, pero puede que tú tengas unidad D o cualquier otra letra. Entonces, al momento en que ejecutes este comando, que le demos enter, se te va a devolver un mensaje en el cual te va a decir lo siguiente. Voy a darle enter. Dice aquí que el tipo del sistema de archivos es NTFS. En el siguiente video te hablaré sobre esto. Dice que no se puede bloquear la unidad actual, ¿sí? Y no se puede ejecutar porque otro proceso ya está usando el volumen. Desea que se prepare este volumen para que sea comprobado la próxima vez que se reinicie el sistema.
nosotros lo que podemos hacer es elegir, si tú quieres analizar el disco duro, escribir, bueno, elegir la letra S y la próxima vez que tú reinicies tu computadora se va a ejecutar un análisis y una posible corrección de errores, aunque lo más probable es que no se te detecten ningunos errores. Como te comenté, Windows hace esto automáticamente, aunque va a haber ocasiones en las que puede que no sea así. Entonces, si quieres analizar, le pones la letra, eliges la letra S y ya. Yo en este caso no lo voy a hacer, voy a cerrar. Vámonos al menú de inicio con la tecla Windows y lo que vamos a hacer es irnos a la opción o poner aquí administrador de discos. Esta parte nos sirve para, es otra herramienta que podemos encontrar para los discos duros. Eso voy a hablarlo en un video aparte, pero te muestro esta ventana para que veas que esta es otra herramienta que puedes utilizar para trabajar con todas las configuraciones de los discos duros. Es decir, vemos aquí que a mí me aparece la unidad que tengo, ¿sí? El disco local 6, vemos aquí la capacidad, ¿sí? Vemos aquí estas opciones, vemos aquí acción, dice actualizar, volver a examinar los discos, crear VHD. Esto de VHD nos sirve para poder crear un disco duro virtual y significa VHD, Virtual Hard Disk. Es decir que al crear nosotros un disco virtual, este disco virtual hará las mismas funciones que un disco normal, como por ejemplo almacenar archivos o instalar otro sistema operativo. Nosotros con esta herramienta podemos crear particiones en el disco duro. En el siguiente video, como te comenté, te voy a hablar de esta herramienta un poco más a fondo. Las particiones de un disco duro nos permiten crear diferentes espacios dentro del disco duro para que esto sea como si en realidad tuvieras más de un disco duro. Es decir, particiones como si lo partieras. Puedes como que hacer tus propias, no sé cómo decirlo, como si tuvieras divisiones del disco duro y eso lo puedes utilizar como por ejemplo para almacenar cierta información, tenerla así como organizada o instalar otro sistema operativo. Es decir, que tener otras particiones en el disco duro es como tener varios discos duros en un solo disco duro físico. Es decir, dentro de la computadora está el disco duro físico donde se almacena la información. Y si tú haces particiones, pues como si tuvieras varios discos duros y en cada uno de esos discos duros tener tus propios archivos y cada uno funcionando de manera diferente. Otra manera de poder acceder a esta herramienta es con la combinación de teclas Windows X. Windows X y eliges la opción de administración de discos. Y aquí vemos aquí también, podemos hacerlo de esta manera o también con el siguiente comando, ponemos Windows R y poner aquí disk, disk mgmt.msc y también puedes acceder a la herramienta de administración de discos o también con la consola CMD ejecutamos la consola CMD y vamos a poner el comando aquí, escribir el comando disk mgmt.msc para ingresar a la administración, a la herramienta de administración de discos. Bueno, este video es todo por hoy. En el siguiente video te hablaré un poquito más detallado de esto que te acabo de comentar, de esta herramienta de administración de discos y sobre las particiones de los discos duros. Te veo en el siguiente video. Hasta luego.